Hola, mi nombre es Isel y el día de hoy vamos a hablar de reconocimiento internacional. Para empezar necesitamos introducirnos respecto a qué es el reconocimiento internacional. Y la UNAM nos dice en uno de sus capítulos que el reconocimiento consiste en una manifestación unilateral de voluntad de un Estado mediante la que se reconoce la existencia de una determinada situación jurídica, como pueden ser estados, gobiernos de facto, movimientos beligerantes, comités de liberación nacional. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente del reconocimiento de gobiernos, de los movimientos beligerantes, así como los comités de liberación nacional, y por último, pero menos importante, de la competencia de los estados sobre su territorio. Con esta breve introducción, ahora nos toca hablar sobre el reconocimiento de los gobiernos. Normalmente, cuando un estado es reconocido, no existe dicha necesidad de que su gobierno sea reconocido también. Sin embargo, la UNAM nos dice que el reconocimiento de un gobierno puede llegar a ser necesario cuando el mismo haya cambiado de una forma que resulte contraria al régimen constitucional del estado. Esto para que en caso de determinar si los nuevos gobernantes son competentes en los términos del derecho internacional público para representar al Estado en sus relaciones internacionales. Y para esto tenemos dos doctrinas. La doctrina Estrada, que es la doctrina también conocida como doctrina mexicana, que consiste en no anunciar públicamente el reconocimiento diplomático de los estados o de sus gobiernos. Pues, según esta doctrina, el reconocimiento de un gobierno en tales casos también implica una intromisión de los asuntos internos de otro estado. Sin embargo, esta doctrina tiene ciertas controversias y no ha llegado a ser parte de la costumbre internacional, como lo es la doctrina Stimson, la cual nos dice que no debe ser reconocida ninguna situación que haya surgido mediante una violación al derecho internacional público. Ahora vamos con los movimientos beligerantes. Básicamente, los movimientos beligerantes es una situación de disputa civil de las normas de derecho internacional relativas a la legislación de la guerra y de la neutralidad del derecho internacional humanitario. Esto surge en la Convención de Ginebra y sus ediciones protocolares, Asimismo, para que exista la categoría de beligerante de un estado en conflicto o un estado soberano, debe reunir ciertas características. Deben ser organizadas con dirección responsable, utilizar distintivos visibles, como lo son insignias, escudos, banderas. Tiene que ejercer control sobre una buena parte del territorio del estado en conflicto. Realizar con este control efectivo operaciones militares sostenidas y planeadas. Aplicar la disposición del protocolo segundo sobre derecho internacional humanitario. Todo esto según Acevedo Cruz. Pero, asimismo, la UNAM nos dice que es posible que un movimiento insurgente sea reconocido por el gobierno del país en el que se lucha como movimiento beligerante. La consecuencia de este reconocimiento es que a los miembros no se les podrá aplicar más el derecho penal interno. En cambio, los mismos deberán ser objeto del derecho internacional de guerra. Por otro lado, tenemos a Soriano, que nos dice que los movimientos de liberación nacional surgen después de la Segunda Guerra Mundial, donde se buscaba despojarse del dominio colonial, y varias organizaciones luchaban por la liberación de sus países, portando el nombre de Frente o Movimiento de Liberación Nacional, teniendo como resultado en 1960 40 nuevos estados soberanos, tanto en Asia como África. Estos movimientos son sujetos de derecho internacional que lo que pretenden conseguir es una independencia política de la nación. Y al igual que los movimientos beligerantes, son reconocidos a nivel internacional. Y ya para terminar este pequeño podcast tenemos la competencia de los estados sobre su territorio, que consiste en el derecho de un estado que es exclusivo de ejercer una autoridad dentro de sus fronteras.
de una manera que tanto respeta como a los ciudadanos como a los extranjeros que se encuentran dentro de su territorio del Estado. Como fundamentos o partes esenciales tenemos la soberanía territorial, donde el Estado es el que funge con autoridad ejercer los poderes públicos dentro de sus límites territoriales. Le da la facultad de legislar, administrar y mantener el orden público dentro del Estado. Y asimismo tenemos la inviolabilidad del territorio, que significa que ningún otro Estado puede intervenir en asuntos internos sin su consentimiento. Y así tenemos la exclusividad de la jurisdicción, donde nos dice que esta misma jurisdicción es exclusiva respecto a los bienes y personas que se encuentran en el territorio, a excepción de que existan tratados internacionales donde nos digan algo contrario. De hecho, en estas limitaciones tenemos ciertas categorías que son los tratados internacionales, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que le quitan exclusividad de jurisdicción a un Estado y en cierto aspecto un poco de soberanía, porque al firmar un tratado internacional te acoplas al tratado internacional. Todo esto según la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derecho Internacional. Espero que hayan aprendido un poco respecto a derecho internacional y cómo surgen los estados y su reconocimiento. Sería todo de mi parte. Hasta la próxima.